Bien, hola a todos. Vamos a continuar con nuestra clase de Python. Esta vez vamos a mirar una librería que es la librería Pandas, que la vamos a utilizar para el análisis de datos. Bien, entonces también vamos a trabajar esta vez con Jupyter, porque Jupyter nos permite crear un cuaderno, mostrar lo que estamos haciendo de una manera sencilla, rápida. Nos permite ejecutar código de Python y a la vez describir en celda de texto qué estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, para entrar a Jupyter, lo que vamos a hacer es irnos a inicio, bien, y nos vamos a ir aquí donde dice Anaconda 3. Damos clic aquí en Anaconda 3 y presionamos donde dice Jupyter Notebook. Ahí ya se comienza a abrir Jupyter, y lo que va a hacer es que se va a abrir en un navegador web. Ahí lo están viendo, este es el navegador web. Bien, Jupyter se abre por defecto en una carpeta que se encuentra en tu disco local C. Vamos a irnos un poco a esa carpeta. Se encuentra aquí en el disco local C, en usuarios, y luego tu nombre de usuario, ¿no? El nombre de usuario que tienes en el computador. Bien, ahí entras y esta carpeta es la que está mostrando allá Jupyter. Bien, las carpetas que tienen un punto adelante se ocultan, o sea, no las muestra Jupyter. Entonces, en este caso nos estaría mostrando todas las demás, todos los archivos que no tienen ningún punto, ¿no? Bien, entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, aquí tengo la carpeta Microsoft, la carpeta música, imágenes, escritorio, y esto lo llamaría desktop allá, descarga, downloads. Bien, entonces él tiene el nombre ya real de la carpeta, que está en inglés: Documents, Desktop, Downloads. Bien, Microsoft. Ahí se encuentran las carpetas que estamos mostrando, ¿no? Entonces, si yo aquí en Jupyter, yo lo que recomiendo es que todos los trabajos de Jupyter se guarden en una misma carpeta. Bien, entonces yo lo que hago es que doy aquí en New y creo un nuevo folder. Y lo que hace aquí es que me crea una carpeta nueva que se llama un tile folder. ¿Sí? Ahí está. Y en nuestro navegador de archivos vamos a mirar que ya se creó también la carpeta un tile folder. Entonces lo que hace nuevo es crearnos una carpeta aquí dentro de su carpeta de usuario. Bien, lo que voy a hacer ahora es cambiar el nombre. Presiono en el chulito, un tile folder, y me voy aquí donde dice renombrar. Renombrar y le pongo un nombre, voy a llamarlo proyectos Jupyter. Y le doy renombrar. Listo. Entonces, al hacerlo, vemos que aquí se nos crea el proyecto Jupyter y en nuestra carpeta también se encuentra Jupyter. Bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que en esa carpeta Jupyter, aquí es donde vamos a tener todos nuestros archivos de trabajo. Van a estar aquí. Bien. Y dentro de esos archivos de trabajo vamos a trabajar con unos datos. Y esos datos se los voy a dejar en Classroom para que los descarguen. Yo lo tengo aquí ya guardado en el escritorio. Recuerden que van a estar en Classroom. Perdón. En Classroom yo tengo aquí como datos. Entonces, lo que voy a hacer es descomprimir esta carpeta de datos dentro de mi carpeta que acabo de crear, que es Proyecto Jupyter. Bien, entonces doy un clic en datos, lo damos en extraer en, y se encuentra, recuerden, en disco local C, usuarios, y luego aquí su nombre de usuario, que en mi caso es Jotan, pero su nombre de usuario. Bien, damos clic en más y buscamos la carpeta que acabamos de crear, que en mi caso la llamé Proyecto Jupyter. Bien, y aquí le damos a aceptar. De ahí aquí se descomprime la carpeta de datos con la que requerimos para trabajar todos los ejercicios que vamos a hacer ahora. Bien, vamos a un momento a la carpeta y vemos que en Proyecto Jupyter ya tengo mi carpeta de datos ahí descomprimida, ¿no? Y están los archivos con los que vamos a trabajar. Bien, ya están aquí. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Cuando abrimos Jupyter, en Jupyter vamos a abrir nuestra carpeta de trabajo, que es Proyecto Jupyter. Entramos y vean que aquí ya se encuentra nuestra carpeta de datos. Perfecto. Bien, voy a hacer una transición para que podamos ver mejor todo lo que vamos a trabajar, ¿no? Que vamos a mirar un poco el tema de diapositivas y vamos a ir mirando aquí las herramientas. Bien, ahí se encuentra bien. Listo.
Entonces, ¿qué vamos a mirar en este video, ¿no? Lo que vamos a mirar un poco, como les comenté, es que vamos a ir trabajando Jupyter y vamos a ir mirando una librería que es la librería Pandas. ¿Sí? Entonces vamos a darle aquí en nuevo para ir haciéndolo dentro de Jupyter. Nuevo, Python 3. Y se nos abre esta ventana de Jupyter, ¿no? En Jupyter tenemos esta celda que es donde vamos a escribir nuestro código o escribir un texto que queramos. Bien, entonces por ejemplo yo puedo escribir 2 más 2 porque esta celda está configurada a mí mismo como una celda de código, ¿no? Entonces si yo ejecuto esta celda, Python, se ejecuta Python y me daría 4, efectivamente. Bien, entonces cuando está como código se puede ejecutar código Python sin ningún problema. La otra opción que tenemos es una opción de Markdown, que es donde podemos escribir texto. Por ejemplo, esto es un texto. O si escribo 2 más 2, vamos a hacer ejemplo, 2 más 2 y lo corro, ¿eh? Entonces él no ejecuta, ¿no? Porque es un texto, no es código. Entonces esto es un texto. Esto es un texto. ¿Eh? Y dentro de los Markdown podemos escribir títulos. Con el numeral damos un espacio y título 1, por ejemplo. Título 1. Podemos crear subtítulos, por ejemplo con 2. Esto es un subtítulo. Y si seguimos con 3, ya tendremos la ejecución. Para ejecutar la celda pueden presionar la tecla Run o pueden hacerlo con la tecla Shift y Enter. Bien, también se puede ejecutar celda de esa forma, con Shift y Enter. Bien, entonces vamos a eliminar esta celda. Para eliminarla solamente damos clic en Cut y ahí se va eliminando la celda que no queremos, ¿no? Entonces aquí vamos a editar título, vamos a llamarla Introducción a Pandas. Introducción a Pandas. Bien, sin subtítulo. Y ejecutamos la línea porque estamos como Markdown, la ejecutamos y ya tenemos nuestro título. ¿Bien? ¿Qué vamos a mirar en este video, ¿no? Vamos a mirar un poco en qué consiste esta librería de pandas. Bien, vamos a mirar cómo buscar los datos, cómo llamarlos, un poco de estrategia descriptiva y terminaremos en algo de estadística inferencial. Bien, entonces vamos a mirar un poco y a recordar cosas que ya vimos. Lo primero que vamos a mirar es el tema de las librerías, ¿no? Decíamos de que las librerías lo que hace es aumentar las herramientas que tiene disponible ya Python, facilitándonos mucho trabajo, ¿no? Nos ahorra mucho trabajo, porque ya están cosas programadas que solamente es usar las funciones establecidas. Dentro de esa librería tenemos ya una que hemos visto que es NumPy. Bien, otras son SciPy, que la llama para ciencia de los datos, Pandas, que es la que vamos a mirar hoy, y para inteligencia artificial podemos usar ese Skylab. Bien, ya para graficar, por ejemplo, tenemos dos grandes librerías, que es Matplotlib y Seaborn. Son como las librerías base, las más importantes. Todas estas librerías se encuentran dentro del paquete de Anaconda. Bien, entonces si ya tienen instalado Anaconda, pues no tienen ningún problema porque ya vienen ahí guardadas, creadas, ¿no? Si no tienen Anaconda, pues toca instalarla por la vía clásica, que sería por PIP, bien, por pip, para instalarlo. Entonces pip install y el nombre de la librería, todo en minúscula, y así ya pueden tener el archivo, ¿no? Pueden usar, perdón, la librería. Bien, entonces vamos a mirar un poco, vamos a seguir. NumPy ya lo vimos, todo el tema de álgebra lineal lo tiene ya establecido, nos crea matrices y vectores y trabaja bastante rápido. SciPy nos da también todo el tema de trabajo computacional, que incluye también álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, cálculo, optimización, también algo de estadística. Eso lo maneja SciPy. En Pandas ya nos crea estructuras de datos nuevos, que es con el que vamos a trabajar hoy, que son los data frames. Bien, con eso vamos a trabajar hoy. Y es muy parecido a cómo se trabajan ya en otros software estadísticos como R, por ejemplo. Bien, también nos permite tener todo el tema de organización de datos, manipulación de datos, podemos usar estadísticas. El Pandas es bastante útil para el manejo de datos. Bien. Scikit-learn nos va a permitir trabajar con Machine Learning, que también lo vamos a usar bastante.
Bien, pero lo que hacemos es que tenemos los datos, un data frame de pandas, y luego los trabajamos con la librería de scikit-learn. Bien. Matplotlib es la librería base que es la que nos permite graficar. Bien, este Matplotlib. Muy similar a cómo funciona MATLAB. Y Seabron es, digamos que la evolución de Matplotlib, porque está creado basado en ese, y también nos genera gráficos bastante interesantes, muy similar a los gráficos de R, ¿no? De ggplot2 de R. Bien, entonces, básicamente para trabajar vamos a utilizar dos herramientas para los que no tengan computador, por ejemplo, o tengan deficiencias. En cuanto a PC, podemos trabajar con Google Colab, que básicamente es este mismo Jupyter, pero ya web, ¿no? En ese caso se requiere solamente internet. Se puede acceder desde cualquier dispositivo móvil, se puede acceder desde cualquier computador en cualquier sistema operativo sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces, para poder acceder a Google Colab, aquí está la dirección colab.research.google.com. Solamente se requiere una cuenta de Google, ¿no? Una cuenta de Gmail en este caso. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden escribir Colab, así, escriben Colab en Google y él les manda la dirección colab.resource.google.com. Entonces, ahí entran y esto que ustedes ven aquí ya es para crear ya nuestro blog de notas, que es nuestro archivo también de Jupyter, ¿no? Por ejemplo, vamos a crear un blog de notas nuevo, acá abajo, ¿bien? Y ahí se está creando, se está abriendo ese blog de notas, que básicamente funciona igual que cómo funciona Jupyter dentro de nuestro computador. Por ejemplo, yo puedo escribir 2 más 2 y corro la expresión, y efectivamente lo que hace es corre en Python. Ahí está demorando un poco, pero corre en Python y nos va a dar el resultado. Vamos a esperar un poco, que recuerden que esto está trabajando con internet. Bien, y ahí nos dio el resultado, ¿no? Bien, el primero es un poco más lento y podemos tener lo mismo que en Jupyter, celdas de código o celdas de texto. Bien. Son nuestros dos entornos de trabajo, uno local que sería Jupyter y otro web que se puede acceder desde cualquier dispositivo. ¿Bien? Solamente se requiere internet, que es Colab. ¿Bien? Funcionan igual. Puedo escribir, como le comenté, puedo escribir un texto. ¿Bien? Entonces yo puedo aquí crear un texto y puedo escribir, por ejemplo, introducción a pandas. Introducción a pandas. Entonces ya esto es un texto. Y como tal le puedo colocar negritas, por ejemplo, ¿sí? Le puedo colocar similar a como trabajamos con Jupyter, numeral para hacer un título, y así nos va quedando, ¿sí? Entonces, y lo puedo ejecutar. Recuerden que para ejecutar, igual que en Jupyter, puedo presionar Shift Enter, ¿no? O solamente aquí Enter, Shift Enter, perdón, Shift Enter, y ahí ejecutamos la línea que es nuestro título, ¿no? Introducción a pandas. Este mismo código que hicimos aquí con dos asteriscos, lo que nos hace es esa negrita que ustedes vieron ahí. Entonces, trabajar con Colab o trabajar con Jupyter va a ser igual, ¿no? De pronto cambia un poco el tema de cómo llamamos a los datos, porque Google Colab pues requiere que tus datos estén también en internet. Entonces, lo que necesitamos hacer es subir los datos a nuestro Google Drive, y a partir de ahí ya llamarlo. Bien, entonces tenemos esos dos entornos de trabajo. Sin ningún inconveniente podemos trabajar en cualquiera de ellos. Incluso también se puede trabajar desde celular. Les dejaré un video después para explicar cómo pueden entrar a Jupyter de manera offline desde el celular. Bien, y también aprovecharé en ese video para explicar cómo entrar aquí a Colab para los que tengan acceso a internet. Bien, entonces vamos a seguir un poco. Jupyter, la forma de abrirlo, ya les mostré cómo se abre. También se puede abrir por una ventana de comandos escribiendo el código Jupyter Notebook. ¿Sí? Solo abren en CMD y escriben Jupyter Notebook y él también les abre el Jupyter. Esta parte
es la que también se utiliza en los celulares para abrir Jupyter, ¿no? Después que se instala el PyDroid 3, que es la aplicación de la mejor que he visto para trabajar con Python en Android. Entonces, allá se instala Jupyter y luego se corre con este comando, ¿sí? Ya. Y la forma de importar librerías, que lo miramos un poco en el video anterior con NumPy, es haciendo la palabra reservada import y luego el nombre de la librería y luego un alias. Bien, aquí ya como por casi un estándar, trabajamos NumPy con el alias NP, SciPy como SP, Pandas como PD, Matplotlib como MPL y Seaborn como SNS. Son como estándares ya establecidos de alias. Bien, entonces nosotros vamos a trabajar con NumPy como NP y con Pandas como PD. Bien, entonces para ir trabajando aquí, para ir haciendo las importaciones, voy a crear un texto. Vamos a hacer un Jupyter, perdón, vamos a hacer un Jupyter. Vamos a crear un texto, un Markdown, y vamos aquí a escribir, por ejemplo, importaciones de librerías. Importar librerías. Entonces vean que lo interesante aquí es que yo puedo crear código, textos, ¿bien? Y luego sin ningún problema el código, ¿no? Entonces vamos a darle import, normal, import, vean que se pone como verde, bien, numpy as np. Cuando enter, ahí no es, con enter no ejecuto la línea, sino que puedo seguir escribiendo otras líneas dentro de Jupyter. Entonces, vamos ahora a importar perdón, a importar import pandas como pd. Bien, entonces ya ahí tenemos las importaciones y lo que hacemos es correr la línea. La corremos, ese asterisco que estaba aquí nos indica que aún está corriendo. Cuando sale un número, es la celda que llevamos ya corriendo, la celda número 2. Cuando sale el número, quiere decir que ya corrió esa celda de aquí. Entonces aquí ya importó NumPy y Pandas. Perfecto. ¿Por qué lo hizo bien? Porque yo ya tengo, como estoy trabajando con Anaconda, ya tengo instalado NumPy y Pandas. Bien, vamos al siguiente y ahora vamos a leer archivos, ¿no? Como ya tenemos guardados nuestros archivos en la carpeta datos, ¿sí? Entonces la forma para leer archivos, pues depende, hay que saber de qué tipo de archivo estamos hablando, ¿no? Entonces podemos leer un archivo de Excel, podemos leer un archivo CSV. En Machine Learning es muy común trabajar con CSV. Bien, son archivos separados por coma. Es lo más común, es lo que más se va a encontrar, ¿no? Entonces, vamos a mirar un poco nuestra carpeta de datos, que está aquí, en datos. Y aquí en datos tengo estos ejemplos, ¿no? El que vamos a abrir, todos son, vean, todos son archivos de valores separados por coma, ¿no? Todos tenemos aquí. Bien, entonces el que vamos a abrir, por ejemplo, se llama Econ Expense. Vamos a abrir este primero. Entonces veamos dónde se encuentra. Nuestro proyecto Jupyter es este, un tilet IPyNBN, que se encuentra en la carpeta Proyecto Jupyter. Y ahí tenemos luego una carpeta de datos, ¿sí? Que yo se la voy a dejar en Classroom. Y dentro de esa carpeta, el archivo que nos interesa es el archivo Econ Expense. Voy a abrirlo. Se va a ver raro en el cel porque es un archivo diferente a un archivo del cel. Vamos a verlo. Vean cómo se ve, ¿no? Entonces tengo una primera fila que se encuentra donde se encuentran los nombres de las columnas, de las variables. ¿Sí? Y observen que cada variable se encuentra separada por coma, ¿no? Transacción ID, coma, age, coma, ítems, coma, tal cosa. Entonces, así se encuentran estos datos, ¿no? Y luego cada uno de los registros, cada registro es una fila, también separada por comas. ¿Sí? Así es el formato CSV. Vamos a cerrar aquí. Listo. Entonces, ¿cómo abrimos este archivo CSV en Jupyter? Bien, lo primero que debemos saber ubicar es dónde se encuentra nuestro archivo, que en este caso es un tilet IPyBN, y dónde están los datos. Aquí en Jupyter, como ya definí, importé a pandas, entonces vamos a usar una función de pandas que es la función read, la función leer de pandas, ¿no? Entonces voy a crear una variable que la voy a llamar df,
puede ser cualquier nombre, df por data frame, que es el tipo de objeto que trabaja pandas. Bien, y ahora le decimos, vamos a llamar a pandas, que es pd, y luego vamos a trabajar con read, ¿no? Read, que es la función que se utiliza para trabajar con archivos CSV. ¿Sí? Y luego de read, bueno, aquí ya sigo una tabulación. El mismo Jupyter se encarga de darle una lista de opciones. ¿Sí? Entonces, vamos a leer un archivo CSV, también podemos leer un archivo del cell, CSV, ese que queremos, y esta es la función que queremos para abrir un archivo de separado por comas, ¿no? Paréntesis, ¿listo? Y ahora, ¿dónde se encuentra ubicado ese archivo? Bien, entonces debemos decirle la ubicación exacta del archivo. Nuestro archivo se encuentra, si nos damos cuenta, debemos entrar primero a datos, que es la carpeta donde está contenida, datos, y luego de datos, el nombre del archivo, que es econexpense.csv. Y esto debe ser todo como texto, ¿no? Debe colocar comillas al nombre de la expresión. ¿Sí? Entonces, de esa forma podemos abrir un archivo, ¿no? Si les presenta problema, lo que hacemos es colocar este símbolo aquí adelantico de datos. Si le pone problema esta línea. Como sabemos, lo corremos. ¿Bien? Y si no le genera error, quiere decir que lo leyó bien. ¿Sí? Y si tiene problemas, y si da problemas, pues le ponen esta barrita aquí. Así. Listo. Le voy a quitar porque ya sé que estoy en Windows. Y para mirar un poco si lo leyó bien, voy a hacer esto que después lo voy a explicar. df.gead, abro cierro paréntesis y corro esto. Y si ya nos muestra aquí datos, ¿no? Los datos que acabo de leer. Ya yo sé que leyó bien el archivo, ¿no? Después de que cambia, cuando leemos otro tipo de archivo, por ejemplo del cell, ¿bien? Que en el cell hay que decirle cuál es la hoja que queremos leer, ¿no? ¿Listo? Como la parte más importante ahí. Y la forma de cómo debe trabajar Pandas en caso de cuando no encuentra archivos disponibles. Entonces en las diapositivas está un ejemplo de cómo leer un archivo del cell, ¿no? Donde nos dice que el archivo se llama myfile.xlsx y el nombre de la hoja que va a leer se llama sheet 1, ¿no? Bien, y en caso de los valores faltantes, los NA, pues que lo escriba como NA. ¿Bien? Eso es básicamente la línea que se encuentra acá abajo de que dice pd.read. Entonces, con esta línea podemos leer, como se dan cuenta, ya los datos, ¿no? Nuestro archivo de EconExpense. Para ponerlo claro, nuestro archivo se llama untitled, ¿lo ven? Y ese archivo untitled, recuerden, es este archivo que está aquí. Y para poder acceder al archivo EconExpense, lo que hizo Jupyter fue entrar a la carpeta datos y luego buscar el archivo EconExpense. Es decir, que se está ubicando en el archivo que está trabajando aquí. ¿Bien? Entonces así, y si les muestro los datos de esta forma, ya tabulado, quiere decir que está bien. Bien, esto me sirve para explicar un poco qué es lo que hace Pandas aquí. Cuando Pandas lee este archivo de datos, pues lo que está haciendo es que lo está convirtiendo a una estructura muy específica que se llama data frame. Los data frames van a tener variables, como ustedes están viendo, en columnas. Bien, y tenemos un índice, este índice que está aquí, esto no estaba en los datos. Este índice nos está indicando cuál es el registro que estamos viendo. ¿Sí? Vean que también, como todos los datos en Panda, como pasó con NumPy, el contador, el índice comienza en 0. Bien, entonces esta es la primera fila, la segunda, la tercera, la cuarta, y su índice cambia, ¿no? Arranca en 0 el índice. Bien, entonces esto es un data frame. Un data frame. ¿Listo? Y con este data frame que vamos a trabajar siempre aquí. Esta función que utilicé, que es la función de head, lo que nos hace es que nos muestra los primeros 5 datos de nuestro data frame. Si quiero más datos, pues pongo aquí 10. Llevo 10, lo ejecuto y ya tengo mis 10 primeros datos de mi data frame. ¿Sí? Si no pongo ningún argumento, él me trabaja los primeros 5. Listo, eso es lo que hace la función head.
y es útil para mirar si cargó bien, si Python cargó bien los datos, porque a veces como trabajamos con separadores de comas, a veces molesta mucho cuando estamos llamando. Entonces debemos devolvernos, revisar los datos y mirar en qué nos estamos equivocando. Bien, vamos a seguir. Vemos cómo leer. En caso de Colab, pues cambia un poco la forma como buscamos archivos, ¿no? Como le comenté al principio, en caso de Colab es que se requiere que el archivo se encuentre en internet. Entonces lo primero que debemos hacer es cargar, subir el archivo a nuestro drive y luego llamarlo en Colab. Listo, vamos a hacer el ejemplo para que lo que está en Colab pueda aprender cómo se llama. Todo modo, el código se encuentra en las diapositivas que les dejo en Classroom. Bien, entonces lo que voy a hacer aquí en Colab es escribir el código que necesitamos. Entonces, vamos a escribir from google.colab import files. Entonces, este files es el que me va a permitir, aquí voy a sumar from google.colab import files. Bien, listo. Ahora sí. Y de panda vamos a importar pandas. Import pandas como pd. Bien. Y ahora vamos a importar otra librería que es de entrada y salida. Entrada y salida. Y ahora vamos a decir una función para que podamos cargar los datos, ¿no? Entonces voy a llamar una variable. Una variable cualquiera, puede ser cualquier nombre. Igual a files. Punto load. Abre cierre. Voy a correr esta línea. Y lo que hace ahora es que nos va a pedir que elijamos un archivo, ¿no? Vamos a elegir el archivo. Voy a irme a mi archivo de C, usuario, mi usuario. Se encuentra en proyectos Jupyter, datos y EconSpense es el que nos interesa. Vamos a abrir. Y ahí está ya cargando el archivo, ¿no? Cuando termine de dar vueltas, ya sabemos que, y sale el play, ya sabemos que terminó, ¿no? Listo. Ya terminó y acá abajo sale un mensaje que fue grabado como econspend.csv. Voy a copiarme este nombre, que es el que voy a usar ahora, ¿no? Y vamos a abrir otra línea de código, una línea de código nueva. Dentro del código aparece un ciclo, pero no es necesario usarlo porque ya nos deja el nombre aquí. Ya con ese nombre sabemos que está cargado en internet, ya está en tu Drive, en tu Google Drive, y lo que queda es llamarlo, ¿no? Entonces, df igual a pd.react, y aquí están también las opciones, también nos las da, csv, punto, aquí cambia un poco, aquí donde usamos la función io para buscar el dato, io.string, io, bien, el nombre de la variable que usamos, que fue uploaded, ¿cómo la llamé? Uploaded, bien, el nombre del archivo, que es econspend.csv, bien, nombre del archivo, y la decodificación sin caso de que tengamos problemas, ¿no? Punto de code. Aquí nos faltó, aquí el programa para aquí es así, punto de code, UTF, medio 8, como un texto. Y para ver si
lo abrió bien. Vamos a mirar df.get que abre y cierra. Bien, vamos a ver si está todo bien. Vamos a probar y ahí está. Bien, entonces ya aquí nos cargó también nuestro data frame, ¿no? ¿Sí? Entonces es un poco más largo porque toca subir los datos a internet, ¿bien? Usando la función file.upload. Esto lo grabé en la variable upload y luego esa variable le busco el archivo de interés, que es este con expense, ¿bien? Y lo decodifico para que me acepte tildes y caracteres especiales, ¿bien? Con la función UTF-8. Listo, entonces es la forma como trabajamos. Este código se los dejo en Classroom, en las diapositivas. Bien, de las diapositivas lo único que no estoy usando es el código intermedio, porque lo único que nos da es el nombre del archivo, como se grabó, y ya la función upload nos deja ya el nombre, ¿no? Ya con este nombre basta para usarlo, para llamar aquí. Es un poco más largo, pero ya después de aquí, ya sí es igual a cómo estamos trabajando con Jupyter. De aquí en adelante es idéntico. Bien, ya está cargado los datos, así que es igual. Entonces me voy a Jupyter ya para ir explicando cosas. Bien, vamos con el siguiente. Entonces ya les expliqué cómo funciona el head, ¿no? La función head lo que hace básicamente es mostrarnos unos datos, comúnmente los primeros, pero también podemos mostrar los últimos, ¿no? Si quiero mostrar los últimos, ya lo que cambia es usar no head sino tail, ¿sí? Como función aquí básica. Por ejemplo, si yo escribo df.tail, no cabeza, sino cola, ¿ve? Vamos a correrlo y vean que ahora me muestra la 2357, 2358, los últimos 5 datos. Y son como las formas que podemos ir haciendo. ¿Sí? Si quiero leer de 10, 20 o 50 registros, lo que hago es que lo coloco dentro de los paréntesis el número de registro que quiero observar. Listo. En cuanto a los tipos de datos que nos puede trabajar los data frame, pues tenemos muchos, ¿no? El tipo object es el más común, es el que más nos va a dar. Ese tipo de object puede aceptar cualquier tipo de dato, ¿no? Cualquier tipo de dato. También puede ser un entero o un flotante que como pensar como si fueran los números reales, ¿no? Y también nos puede dar, por ejemplo, un campo de fecha y hora. Son como los valores más clásicos en cuanto a los tipos de datos que nos puede dar un data frame. Podemos encontrar un data frame. Para saber el tipo de dato que tenemos, basta con decirle, por ejemplo, df, es el nombre de nuestro data frame, punto de types, así, lo corremos con Shift Enter, por ejemplo, y él nos dice cada uno de los datos qué tipo es. Entonces, transaction ID es un tipo object, año es un entero, ítem es un entero, mes es un entero, transaction time es un flotante, record es un entero, gender es un objeto, city es un objeto y total spend es un flotante. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que es texto lo está considerando como un object, ¿sí? Como un tipo de dato object. Estos son los tipos de datos que nos puede ir mostrando Pandas. Bien, entonces vamos a mirar un poco ahora el tema de los atributos, ¿no? Entonces cuando hablamos de atributos, básicamente lo que tenemos que decir es esto que hicimos aquí como df.dtypes, así como está sin paréntesis, son atributos que tiene ese objeto que los hereda de DataFrame. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mirarle el tamaño de objetos, lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es decirle que a df.shape, así puedo saber cuál es el tamaño que tiene ese data frame. Entonces este data frame tiene 2362 filas con 9 columnas. ¿Listo? Eso es la cantidad de datos que tiene. Si me voy arriba, vean que dice 2361. Ustedes me preguntarán, profe, el otro. Lo que ocurre es que el otro datos, recuerden que aquí comienza en 0, ¿no? Entonces realmente tenemos 2362 datos. Porque recuerden que el índice comienza en 0. Bien. Y tenemos 9 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 columnas exactamente. ¿Sí? Entonces con Shape nos da el tamaño de nuestro data frame, ¿no? Y nos lo da así como una tupla.
¿sí? Una tupla, número de filas, número de columnas. ¿Sí? También ese número de columnas lo pueden considerar como un número de variables. Bien, ¿qué más podemos ir haciendo? Por ejemplo, si ustedes quieren saber los nombres de las variables, podemos escribir df.columns, df.columns, y si lo ejecutamos, entonces nos dice aquí el nombre de las variables con las que vamos a ir trabajando. Todas las variables que tenemos. ¿Sí? Son como los más comunes, ¿no? Vale, otra que se me había olvidado es la función size. Vamos a mirar un poco la función size de f.size. Y este nos muestra es el número de elementos totales, ¿no? Son 2362 objetos por 9. Entonces en este caso tiene 21.258 elementos. Ese es el size. Que no deben confundirlo con el shape, que nos da ya cuántas filas, cuántas columnas. Este es el número de elementos totales. Piensen como si fuera el número de celdas ocupadas. Bien. Y ahí les dejo tarea. ¿Cómo saber cuántos registros tiene el data frame? Pues sería el número de filas, ¿no? ¿Sí? En este caso sería 2362 filas. ¿Cuántos datos tiene? El size nos dice el número de datos. Los números de las columnas ya lo hicimos. ¿Y qué tipo de datos tienen las columnas? Pues también lo decimos con the type, ¿no? Con la función de type, aquí está el tipo de datos que tiene cada una de las columnas. Bien. En cuanto a los métodos, ya se trabajan con paréntesis, esta es como la diferencia. ¿Bien? Vean que los anteriores son atributos que no usan paréntesis, solamente se usa el nombre de la variable punto y el atributo. Y cuando hablamos de métodos, ya tienen un paréntesis para poderlo utilizar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya vimos uno que es la función head, el df.head. Vean que se le coloca paréntesis, ya esto es un método. Es un método. ¿Sí? Un método importante es el método describe. Describe, abro y cierro paréntesis, y lo que nos hace es que nos da un resumen de estadísticas descriptivas para los datos que son numéricos. Bien, entonces, por ejemplo, caso de edad, nos dice cuántos datos tiene, cuál es la media, desviación estándar, el valor más pequeño, el cuartil 1, la mediana, cuartil 3 y el valor más grande. ¿Sí? Entonces, esto es los datos que nos está dando. Ya con la función describe, ¿no? ¿Para quién? Para los datos que son numéricos. En este caso, los datos numéricos, recordemos que son enteros y los flotantes. ¿Sí? Que tienen aquí como enteros y como flotantes. ¿Sí? Entonces es bastante útil porque ya tenemos ahí un resumen de estadísticas descriptivas. Bien, pero si quiero un dato específico, por ejemplo, me interesa la media, ¿sí? O encontrar el valor más grande, el valor más pequeño, pues entonces lo que yo puedo hacer es decirle de f punto, por ejemplo, quiero sacarle la media, min, ¿sí? Corro la expresión, ya tengo aquí la media para edad, ítems, ingresos mensuales, tiempo de transacción, registro, total gastado. Entonces ya tengo aquí mis datos, ¿sí? Solamente de media. Si quiero la división estándar, pues hago lo mismo, df.std, abro y cierro paréntesis, corro, y ya tengo la división estándar para cada uno de los datos numéricos. ¿Sí? Si quiero una muestra aleatoria de esos elementos, entonces puedo usar df.sample y pongo el número de elementos que quiero que me muestre, por ejemplo, que me muestre 5 elementos. Entonces esto va a ser una muestra aleatoria de 5 elementos. Entonces me tomó estos datos que están aquí. ¿Okay? Esta es una muestra aleatoria. Bien, así de igual forma como métodos clásicos podemos encontrar el valor más grande, el valor más pequeño, que se utilizan con la función max para más grande y min para más pequeño. Bien, entonces ven que es bastante útil.
Vamos a seguir. ¿Sí? Ya le quedan estos ejercicios para que ustedes vayan probando los datos, ¿no? Si yo quiero solamente trabajar con una columna, con una sola columna de mi data frame, no quiero más, por ejemplo, quiero la columna edad, age. Bien, entonces, ¿cómo lo puedo llamar? De dos formas. Puedo utilizar df.age, tal cual como está escrito acá arriba, con la mayúscula, def.age.enter. Bueno, aquí me generó error porque hay muchos datos. Ajá, ¿qué pasó? Age. Dice que no existe age. Bueno, ¿cómo estoy escribiendo? Age. A ver si tiene algún espacio, entonces vamos a usarlo mejor con esta expresión aquí. Df age. A ver si aquí sí se ejecuta. A ver qué pasó. Vamos a buscar los nombres. Se llama age. Los nombres. Names. Column names. Ah, tiene un espacio, ve. Esto también hay que prestarle atención. Bien, en este caso me tomó el nombre de age con un espacio. ¿Sí? ¿Lo están viendo aquí? Cuando buscamos el nombre de la columna, vean que nos está mostrando aquí que tiene un espacio extra. Entonces, de aquí sí se nos dificulta el tema, ¿no? Entonces, para poder trabajar, ya sabemos que vamos aquí, es df. Perdón, vamos a hacerlo así porque se requiere mensajes, aje y espacio. Hay un espaciocito ahí. Corremos y ahí así están los datos. ¿Sí? Bien, entonces, aquí, como la forma como cargó los datos pandas, pues hay que prestar atención y hay que ir corrigiendo eso. Entonces, vamos a mirar un poco por qué pasa. Vamos a mirar los datos de EconSpens. Y aquí en EconSpens, en la parte de edad, no sé si se dan cuenta, pero no está pegado. Hay un pequeño espacio aquí. Ahí. Y ese espacio fue el que cargó, porque él lo hace hasta la coma. Entonces hay que ir pegándolo. Bien, quede pegado. Voy a corregirlo para que nos quede para las próximas. Ya está corregido. Guardamos y cerramos. Bien, listo. Entonces ya es una forma de llamar. Otra forma de llamar, vean que estoy usando corchetes y el nombre de la variable. Otra forma de llamar es usar la variable punto y el nombre de la variable. No voy a usar age porque tiene espacio. Por ejemplo, voy a usar gender, ojalá no tenga espacio. Gender, con G mayúscula. Shift Enter y ahí está. Listo, son las dos formas de llamar, ya sea usando los corchetes o usando el punto y el nombre de la variable. Son dos formas de llamar. Bien. Vamos con el siguiente. Bueno, y si quiero sacarle, por ejemplo, una estética básica a esta edad, que debo hacer, por ejemplo, la media, solamente edad. Entonces, lo puedo decirle df espacio y luego aquí decirle punto median. Así saco la media solamente de edad. Bien, otra forma para que nos sirve bastante en la forma como podemos trabajar con data frames es agrupar objetos, ¿no? Entonces, para agrupar se utiliza el método group by. Entonces voy a crear aquí, por ejemplo, df.group by by, group by. Y ahora, ¿cómo quiero agrupar? ¿No? Entonces, la forma como quiero agrupar es con colchetes. Entonces, voy a usar colchetes y voy a utilizar la variable con la que quiero agrupar. Vamos a agruparlo por género, con gender. Gender.
comillas, porque es un texto. Bien. Entonces, esa es la forma de ir agrupando cosas. Y esto lo voy a grabar en una variable. La voy a llamar df-agrupar. Agrupar. Igual a esto. Bien. Vamos a ver si funciona. Ahí corrió. Vamos a ver un poco qué hace ese df.agrupar. Vamos a mirarlo. Df agrupar. En Shift Enter. Entonces nos dice de que se encuentra agrupado y que como tal no nos puede mostrar, ¿no? ¿Ve? Dice que está agrupado. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente? Es que él está tomando los datos de, de data frame, y luego de que toma los datos de data frame, viene y no los organiza. Uno femeninos y otro masculinos. Dan unas horas. La gente dormía y todo. ¿Se cayó? Vamos a ver. Hola, ingeniero, ¿qué más? ¿Cómo vamos? ¿Qué has hecho? Ingeniero, lo estuve llamando la otra vez para pedirle un concertico ahí, pero luego hablé con el ingeniero. Bien, entonces regresamos. Sí. Y como vemos, lo que hace Pandas es que nos está agrupando de una manera muy genérica y nos está mostrando el objeto, ¿no? Esta agrupación que hace Pandas por dentro, lo que está haciendo es que está tomando cada uno de los géneros masculinos y femeninos y nos los está organizando, ¿sí? Entonces nos está mostrando los demás datos teniendo como referencia, como base, el género. ¿Ok? Eh, ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, ya podemos utilizar las medidas, por ejemplo, media o de estándar, y él nos mostrará los datos ya agrupados en función de género. Vamos a mirar un poco cómo funciona. df agrupar, y digo punto media, punto mean, ahí, y lo de correr, aquí que agrupar, creo que lo escribí mal, df, así pues dos puntos. Ok, le vamos a volvernos, y aquí es guión bajo, que es la variable. Bien, entonces lo corro y vean que nos está ahora dando
el promedio de cada una de las variables numéricas, pero organizado por género. ¿Sí? Vean que es muy diferente a la información que hicimos antes de media. La busco aquí, media, que nos la dio así, ¿lo ven? ¿Ven? Ahora sí nos da la media discriminada por cada uno de los géneros, que antes no la hacía. Ahora está discriminada por género masculino y femenino. ¿Sí? Cada uno de los promedios de cada una de las variables. Entonces, para eso sirve esa función agrupar, ¿no? Nos permite agrupar bajo una categoría específica y él nos puede mostrar después las estadísticas dependiendo de cada una de las variables. Bien, también podemos tener, si ya tenemos el tema de agrupar, también podemos, digamos que usar un dato específico de interés, ¿no? Por ejemplo, si me interesa es el promedio de total gastado, total spent, también puedo ir llamando a un dato específico, ¿no? Entonces lo que hacemos, por ejemplo, es que si ya tengo la variable agrupada, que es df agrupar, df-agrupar, agrupar. Entonces, teniendo esta variable, ya yo puedo llamar a otra variable. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo hacemos así. Df agrupar, punto. Ahora buscamos la variable que nos interesa, que es total spent. O lo hacemos como lo hicimos acá. De que de forma de llamar también podemos usar esta forma de llamar con los corchetes. ¿Sí? Vamos a colocarle el total spent. Voy a copiar el texto para que me quede igual. El total spent. Run, ¿sí? Y aquí está la variable agrupada, ¿no? Y si quiero que me dé la media, hago así, corro, y aquí tengo la media, ¿sí?, de los datos, tanto para masculino como para femenino, de total spent. ¿Sí? Solamente total spent. Revisemos y vean que son los mismos datos. ¿Sí? Esto es una forma también de buscar ya un dato específico de interés. ¿Listo? En cada uno de los géneros. En, En algunos casos puede ser un poquito complicado trabajar con el método Group By, pero es importante que ustedes vayan aprendiendo cómo funciona el tema de agrupar datos, porque ayuda bastante dependiendo de la información que quieres mostrar. Otro, digamos que, concepto, por decirlo así, ¿sí?, importante dentro de Python es la forma de poder filtrar datos de nuestro data frame. Muy similar a como lo trabajaría, por ejemplo, el Excel. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eh, ¿cómo hago para hacer una sub, un subconjunto de ese dato df, ¿no? De ese data frame? Por ejemplo, yo puedo decirle a él que voy a llamarlo data frame sub, un subconjunto, va a ser igual. Yo quiero que del data frame me muestre solamente aquellos datos donde el total gastado sea, por ejemplo, mayor que, y aquí le puedo decir un número, ¿no? Entonces vamos a mirar cuál es el mínimo de ese total gastado. A ver. Aquí, total spend, el valor más pequeño es 1000, el más grande es 13000. Entonces, vamos a que nos muestre todos los datos que sean mayores que 8000. Ok, el promedio. ¿Sí? Vamos a decirle 7000 para cerrar. ¿Sí? Entonces ahí estamos diciendo, eh, muéstrame, déjame que lo pongo bien, que aquí lo tengo en paréntesis, en corchetes, muéstrame eh, solamente aquellos datos de DF donde el total spend sea mayor que 7000. Entonces, esto es lo que estamos diciendo aquí. ¿Listo?
Vamos a correrlo. ¿Listo? Aquí me generó un error. A ver, ¿dónde está? Mayor que. Tenemos un error en mayor que. Ok. Sí, claro, por supuesto. Este no va así. Nos faltó crear. No dijimos de total spend de qué era, ¿no? Total spend viene de DF. DF total spend. ¿Sí? No voy a editar esto para que más o menos vean los errores que se nos pueden presentar. Ahí ese error que se me presentó me está diciendo que me faltaba definir ese total spend que es, ¿no? El total spend viene de DF. Es DF total spend. ¿Sí? La columna de DF que es total spend. Entonces, de esta columna, búscame aquellos datos que sean mayores que 7000. Listo. Y esto va a ser verdadero o falso. ¿Sí? Y él va a tomar las filas que sean verdaderas son las que va a tomar y no las va a mostrar. O sea, va a sacar como un filtro, va a filtrar esas verdaderas de aquí, bien, en DF y no las va a dar en sub. Te explico más o menos lo que va a hacer. Lo que va a hacer es evaluar cada una de las filas observando la columna de total spend. Si ese valor en total spend es mayor que 7000, él pone un verdadero. Si es menor o igual a 7000, nos pone un falso. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos va a dar, verdadero o falso de esta expresión. Una cantidad de filas, las 2000 y tantas filas, en verdaderos y falsos. ¿Listo? Y lo que hace esta función es el df, corchete, y aquí una lista de objetos de verdadero y falso. Él va a tomar todos los que tengan verdadero, ¿sí? Y eso es lo que nos lo va a mostrar. Vamos a mirar, vamos a correrlo. Y ya hay corrió. Vamos a hacerle un df.sub, df.sub, esa mayúscula, .sub head, para mostrar los primeros 5 datos, ¿no? Vamos a correrlo. Y aquí está. Entonces vean que tengo registro 3, 6, 7, 11, 12. Y son aquellos que tienen valores, todos ellos valores mayores que 7000. ¿Sí? ¿Son cuántos? Pues hacemos un dfsub.shape a probarlo, le damos run y son 800 filas. Vamos a ponerlo un poco más grande, vamos a dejarlo en 10.000 para ver cuántas filas son. A ver, y con 10.000 serían 291 filas. Con 12.000 ya serían 62 filas. 13.000 no hay, 12.300, 43. 12.200, ya son 31, 13.800, son 3. ¿Okay? Si las queremos ver, ya son poquitas, vamos a verlas. Serían esas 3. ¿Okay? Entonces esos 3 son los que tienen un total spend mayor que 13.800. Entonces usted ve los datos y efectivamente son mayores que 13.800. Entonces esta es una forma de ir filtrando información, ¿no? Entonces lo que deben pensar es que lo que me debe dar aquí abajo, aquí afuera, es una lista de verdaderos y falsos. True and false. ¿Okay? Y para cada elemento verdadero, true, él lo va a mostrar. ¿Sí? Voy a copiarme esto y lo voy a mostrar acá abajo. Ojalá que me la muestre. Y eso es lo que nos muestra al final, ¿no? Puro lista de verdaderos y falsos. Falso, 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 falso. Y solamente de esa lista tenemos 3 verdaderos. Los verdaderos son los que está mostrando. ¿Sí? Serían estos 3 elementos que están aquí. Entonces, eso es lo que realmente está haciendo un filtro ahí por debajo. Bien. Voy a eliminar estas. Mira, dejémosla. Bien, ¿qué podemos utilizar aquí? Pues todos los operadores, ¿no? Mayor que, mayor igual, menor igual, comparación, que son dos iguales, y el diferente, que es el signo de admiración y el igual. Todas esas operaciones se pueden hacer sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar, quiero filtrar aquellos donde
género, donde el género, gender, sea igual. Recuerden que la comparación es con dos iguales y la asignación con uno solo, ¿no? Que voy a comparar con dos iguales. Bien, va a ser igual a este. Esto es un texto, así que hay que ponerlo en comillas. Recuerden que los textos en comillas, simples o dobles, no importa. Entonces aquí estoy diciendo, hazme un subconjunto de los elementos donde el género sea femenino. Play, vamos a mirar cuántos son. Y son 1162 observaciones con female. Y con un masculino, tenemos 1200. Estas son formas de ir filtrando información. Entonces, esta información filtrada ya se encuentra en DFSUB. Aquí en DFSUB estarían todos los masculinos. Todos los masculinos, si los vemos, df-sub, con C mayúscula, sub.gear, que nos muestra 10 datos. Y si los vemos que todos son masculinos. Todos son masculinos. Esa es la forma como podemos ir filtrando información usando pandas. Bien. Vamos a mirar un poco cómo ir trabajando con esos data frames, ¿no? Si supongamos que yo quiero sacar solamente dos columnas de data frame, pues yo lo que debo hacer es lo siguiente. Lo que debo hacer es esto. DF y luego escribo las columnas que quiero tener. Por ejemplo, yo quiero tener, y en el orden que lo quiero, ¿no? Yo quiero primero gender, por ejemplo, y luego total spend. Y luego total spend. En este caso, aquí ya estoy sacando información específica de mi data frame. Por ejemplo, ahí tengo mi género y mi total spend. Listo. Entonces observen que estoy usando dos corchetes. Lo que ustedes ven aquí. Dos corchetes para sacar información específica. Esto lo puedo grabar en otra variable y seguir trabajando con esa otra variable. Y también podemos trabajar con el operador dos puntos como trabajamos similar como trabajamos con NumPy. Bien, entonces para trabajar con el operador dos puntos dentro de pandas, utilizamos por ejemplo df, corchetes y las filas que quieres acceder, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decirle quiero de la fila 10 hasta la fila 20. ¿Okay? Vamos a darle run y vean que tengo desde la 10 hasta la 19. ¿Okay? Recuerden que como siempre en Panda tenemos que el primero se incluye pero el último no. Un book y ahora vamos a ver con una función que viene. Bien, entonces de aquí tenemos los datos que nos da del 10 al 19 porque no se está incluyendo el 20. Que si quiero por ejemplo de la número 100 hasta las 102 105, ¿sí? Entonces si corro ya está dando estos elementos de la 100 a la 104. Entonces son formas ya muy específicas de cómo podemos ir trabajando. ¿Sí? Vamos a mirar un poco. A mí los que me gustan son estas dos que vienen, que son la forma de buscar datos, que son la forma log y ilog. Son las dos formas que me gustan, los dos métodos. Bien, de sacar información. Entonces, por ejemplo, si utilizo la función log, tenemos que utilizar el nombre de las columnas específicamente. Y con la función ilog, ahora vamos a ver, nos permite buscar las columnas, pero por su índice. Bien, vamos a ver este ejemplo. Digamos que yo quiero sacar de todo ese data frame un subconjunto, ¿no? Subconjunto voy a llamarlo df, df-,
sub 2, para poner un ejemplo, ¿sí? Y le voy a decir que quiero de df, quiero, o df.log, para que lo estamos aplicando, .log, ¿sí? Que lo que hace es buscar. Quiero las filas que se encuentran entre las 100 y las 120, coma, son las filas, y ahora tengo que decirle las columnas que quiero, ¿sí? Y en el orden que lo quiero. Entonces yo quiero, por ejemplo, quiero género, gender, coma, y ahora quiero, por ejemplo, city tire. Voy a copiarme esto, y quiero ahora city tire. ¿Sí? Y quiero también total expense. Y quiero total expense. Bien, entonces, ¿qué va a hacer ahí Python? Me va a mostrar las filas de las 100 a las 120, vamos a hacerlo más pequeño para poder verlo mejor, hasta las 110. Bien, de las filas de las 100 a las 110, recuerden que las 110 no se incluyen, no se debería incluir, ahora van a ver un bug. Bien, y tenemos entonces que nos lo muestre en columnas en ese orden, primero género, después city type y después total expense. Bien, vamos a darle run. Listo, vamos a que nos lo muestre, ¿no? df-sub 2. Vamos a que nos lo muestre. ¿Ah? Y vean el orden, ¿no? Tengo género, city type y total expense. Bien, desde las 100 hasta las 110. Este es el book. Bien, en el log, esto es raro, sí incluye el último elemento, ¿no? La única función que yo conozco de Python, de todo Python, que incluye el 110. ¿Bien? Para mí es un error de código, ¿bien? Porque no debería incluir el 110. Listo. Ahora vamos a ver iLog y iLog no lo incluye. ¿Bien? Pero log por alguna extraña razón lo está incluyendo. Eso para mí es un bug. Bien. Entonces es una forma de sacar información dentro de los data frames. La otra forma es trabajando con la función iLog. ¿Sí? iLog. La función iLog tiene la siguiente estructura. ¿Sí? Ya es similar. ¿Sí? Es similar. Pero en vez de decirle el nombre de la columna, le vamos a decir el índice de la columna. ¿Sí? Eso es lo que debemos ir ahí reportando, ¿no? ¿Cuál es el índice de la columna? Bien, entonces vamos a hacerlo. Voy a llamarlo df sub 3, df-sub 3. Bien, y este vamos a hacer df.ilog, bien, corchetes. Y ahora le decimos las filas, vamos a hacer las mismas filas de las 100 hasta las 110, coma, y ahora le tengo que decir las columnas en el orden que lo quiero, ¿no? Bien. Entonces, recordemos que la columna 0 es esta es Transaction ID, la 1 es Age, la 2 es Items. Entonces, supongamos que yo quiero primero género, más el mismo orden, género, y género se encuentra en la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Género es la sexta, le quiero la 6, coma. Luego viene City Tire, está aquí, en la 7, y por último Total Spend, que es la 8. Bien, entonces yo lo que hago con iLog es que en vez de dar los nombres de las columnas, solamente pongo la ubicación en la que se encuentra la columna. ¿Sí? Pero vean que en caso de código es muy similar a la de log, salvo que cambia solamente eso. Vamos a ejecutarlo. ¿Sí? Vamos a verlo. df-sub 3. Y df-sub 3, vean que sí va bien, va de la 100 hasta la 109. ¿Ya? Por eso que yo uso más el iLog que el log, porque este bug de que me incluye el dato puede dañar todo mi código, ¿no? Entonces yo siempre uso el mejor para estar seguro y para trabajar siempre con las mismas reglas en Python, es que después de los dos puntos no se incluye. Lo que va después de los dos puntos no se incluye. ¿Bien? Y el iLog sí lo hace bien. Entonces yo trabajo más con iLog que con log. Entonces son dos formas de extraer datos dentro de mi data frame, ¿no?
Ya si quiero otro orden, por ejemplo, le puedo decir que primero quiero cdetail, después género y por último total expense. Voy a hacer aquí para no quedar dos líneas, voy a copiarme esto para no quedar dos líneas, para que enseguida nos genere la expresión. Esta la puedo borrar. Listo. Vamos a un display. Y aquí está. Vean el orden ahora. Si se detalla de primero, después género y después total expense. ¿Bien? Entonces yo le puedo definir el orden que yo quiera cuando le ubico aquí los numeritos. El índice de la columna. Bien. Seguimos. Entonces, en resumen, qué más cosas puedo trabajar con iLog? ¿Sí? ¿Y por qué me gusta tanto? Porque se parece mucho a cómo trabajamos con NumPy. Entonces, por ejemplo, yo quiero que me muestre la primera columna. Entonces, yo le puedo decir df.ilog, corchete, primera columna, perdón, todas las filas, dos puntos, columna 0. Lo puedo escribir así. Me está mostrando, me va a mostrar todas las filas de la columna número 1. Ahí está. ¿Sí? Quiero ver de la segunda columna, es la número 1. Y ahí está. ¿Bien? No quiero todas las filas, la quiero de la 20 a la 25. Pues listo. Ahí está. Quiero más columnas, quiero la primera hasta la de la primera, desde la 0 hasta la cuarta, sin incluir la cuarta. Aquí están, la 0, la 1, la 2 y la 3. ¿Bien? Les puedo ir definiendo también con los primeros dos puntos qué columnas quiero ir mostrando. ¿Sí? Sin ningún problema. Es decir, las mismas reglas que utilizamos en NumPy también aplica para la función iLog de pandas. ¿Sí? La misma regla. Por ejemplo, quiero la última columna, entonces sería la -1, sería de atrás hacia adelante. Si lo corro, me muestra total spend. ¿Sí? Bien. Los últimos perdón, del 20 al 25, a 24 de total expense. Si quiero la penúltima, en los 2, esta es la penúltima, que es cita de ayer. Bien. Y, por ejemplo, si quiero varios datos, por ejemplo, quiero las columnas que van desde la 3 hasta la 5, hasta la 6. Bien, vamos a un display. Aquí hay error, ¿no? Primero porque lo puse con corchete. No lo hago con corchete porque el operador dos puntos ya me crea una lista de por sí. Entonces ya aquí está, de la 3 a la 7. Es bastante útil para ir filtrando información, sacando información que te interesa de los datos. ¿Okay? Esta es la que yo suelo utilizar. La uso más que log porque, como lo comenté, por el book de log. También se pueden, digamos que, ordenar valores, ¿no? Y por alguna variable ya específica. Por ejemplo, yo puedo ordenar valores por total expense. Vamos a hacer aquí. Yo le puedo decir df.sort bajo un tabulación si quieren que él le llene la información. Values. Y aquí le decimos por qué campo quiero que él me organice. Entonces, si es por igual. Y quiero por total spend. Ordenamos el total spend. Vamos a copiarlo. Total spend. Aquí está. Y lo pego aquí. Entonces, esta forma, play, lo que nos va a hacer es que nos está ordenando, observen, por total spend, ¿no? Aquí va a estar de mayor hasta el mayor, de menor a mayor. ¿Sí? Ya si quiero cambiar el tema de ordenación, ¿sí? Si lo quiero que esté en descendente, pues lo que debo cambiar entonces es agregándole aquí una coma y le escribo ascending igual
false. False con la F mayúscula. Ascending igual false. Vamos a ir from. Y ahora va a ir de mayor a menor. ¿Bien? Entonces son la forma también de hacer ordenación. Entonces en los valores faltantes, todo el tema de valores faltantes yo lo trabajo mejor en Excel, ¿no? Yo lo miro en Excel y lo edito en Excel. ¿Sí? Entonces busco mirar los faltantes, miro a ver qué me ocurre, todos los temas de poner datos lo hago desde Excel. De todos modos, también si quieren ir trabajando el tema de cómo se hacen los faltantes, cómo se ubican, ¿sí? Son todos con valores en NaN, así como sale NaN. Dentro de los datos, pues ya pueden ir haciendo. Le queda ahí en las diapositivas. ¿Sí? Bien, entonces para ir resumiendo el tema de estadística descriptiva, recordemos que podemos trabajar con la función describe, mínimo, máximo, media, mediana, moda, son métodos que ya tiene incluido el data frame, ¿sí? Asimetría, kurtosis también se pueden hacer con skew y curt, ¿sí? para el cálculo, ¿sí? El valor estático medio que se calcula como sen, son funciones que ya podemos utilizar sin ningún inconveniente aquí usando los data frame, ¿no? La forma de usarlo, pues es sencillo, es df. Por ejemplo, quiero conocer la simetría quiero conocer la simetría de total spend, entonces total spend punto skew, ¿sí? Y aquí me está dando los datos. Vamos a buscar punto corto. No, vamos a poner a punto skew mejor. Punto skew que me faltó colocarle paréntesis. Ahí así. Ahí me está dando la simetría. ¿Bien? Y la cortosis. Punto put. Abro y cierro paréntesis. Y aquí tengo la cortosis. ¿Bien? Entonces, en caso de simetría, yo si no estoy más 0,50 y qué. 0,76, entonces hay un leve sesgo, una leve cola hacia la derecha, ¿no? Es lo que nos dice el tema de asimetría. Bien. Entonces podemos utilizar esas funciones estadísticas sin ningún problema de estadística descriptiva básica. ¿Bien? Entonces ya ahora el tema de Machine Learning es como tal, ya mira un poco las herramientas que vamos a trabajar en Machine Learning, si la miraremos ya en Jupyter y una por una detalle, ¿no? ¿Bien? Entonces, dejo el video hasta aquí. Ya el tema de gráfico lo iremos viendo ya en otros casos, en otros momentos, cómo hacer gráficos, ¿bien? Cómo graficar. Y ya el tema de construir sistemas de Machine Learning son lo que vamos a ver en los siguientes videos. Bueno, entonces no siendo más, me despido. Hasta luego. Nos vemos.